Bueno, vamos a seguir con lo que es la parte número 2 del taller de salud mental y estamos viendo acerca de lo que son las adicciones, pero no visto así como uno siempre piensa en drogas o cosas así, ¿no? Aunque eso también es, pero desde una manera más profunda. Vamos a ver. Como aquí la gente anda corriendo para los seminarios. Ok. Esperar a que se sienten. Ok, los invitamos a que nos pongamos de rodillas para iniciar con una oración. Oremos. Querido Dios, gracias porque tú nos amas, porque nos creaste en libertad con la capacidad de decidir y porque en tu amor nos atraes hacia ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos en eventos como estos. Permite que nuestra mente pueda ser dirigida por ti. Que tu Santo Espíritu pueda tomar de tu palabra, hacerla viva, eficaz, que no regrese a ti vacía y que nos pueda hablar en una forma personal de acuerdo a nuestras necesidades. Danos la seguridad de que tu presencia es con nosotros, aparta al enemigo y permite que nuestra mente, nuestro cerebro pueda estar conectado contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Ok. Vamos a continuar entonces con los 3 temas de esta semana. Ok, ya les habíamos dado el ministerio del pastor Connors, sobre todo si conocen a alguien que quiere la información en inglés. Allí está en www.straighttotheheart.com y también lo pueden encontrar ahí en el Facebook. Ahí está mi correo electrónico, thinknaturalmente@outlook.com y es una página en el Facebook que está nuevecita y se está diseñando para estar en comunicación con los hermanos, con las personas necesitadas. Así que vamos a retomar y a dar un repaso rápido a lo que vimos en la mañana para poder continuar. En Marcos 7:15 Jesús dice: no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Nosotros generalmente creemos que el problema está afuera. Las mentiras de Satanás nos dicen que el problema es externo. Nos dicen que cuando alguien cambie, que cuando ciertas circunstancias externas cambien, entonces nosotros podemos obtener sanidad y libertad. Jesús nos señala en estos versículos la manera en que Él nos creó. Él nos creó libres, Él nos creó con libre albedrío y Él nos dio lo que la inspiración dice, la facultad superior que controla todas las otras facultades, y es la voluntad, la capacidad de decidir y la capacidad de elegir. Pero la capacidad de decidir y elegir también implica una cosa muy importante: responsabilidad. Hoy en día esta palabra se está perdiendo. Hoy en día la culpa son de los genes, la culpa son de los otros, o como decían por ahí en un libro que me recomendaron mucho pero nunca lo leí, tantos libros que hay del espíritu de profecía. La culpa es de la vaca, ¿no? Decía. El Señor nos creó con un libre albedrío y con la capacidad de decidir, con la voluntad, o con lo que Elena de White dice en la página 16 de la educación: individualidad, la capacidad de pensar y hacer, eso es individualidad.
que lo que yo pienso sea lo que yo hago. La palabra individualidad viene de individuo. Individuo significa indivisible, que no está partido. Lo que pienso lo hago. ¿Ok? Cuando yo lo que pienso no lo hago, estoy partido. Cuando pienso una cosa, hago otra cosa, haciendo otra cosa, estoy partido. Así que eso implica responsabilidad. La responsabilidad hoy en día se está perdiendo. Y cuando una persona está atrapada en comportamientos negativos o en emociones negativas, le va a echar la culpa al otro, a la otra o a ciertas circunstancias. Y si esa persona cree que no es responsable, eso tiene una connotación muy grande. Si yo no soy responsable de mis actos, ¿de qué me va a juzgar Dios? No hay juicio, no hay ley, y Satanás sabe muy bien lo que está tratando de hacer con las personas. Entonces todo es relativo, no hay verdades absolutas. Y bueno, por eso estamos viviendo una época con tanta inseguridad, tanta incertidumbre. ¿Se acuerdan de la señal profética de Jesús que veíamos en la mañana? Los padres contra los hijos contra los padres, los hermanos contra los hermanos. Dice, se entregarán hasta el punto de la muerte. Así que nosotros vemos que hay señales, y estas señales nos dicen que Cristo viene pronto. En Lucas, ¿qué será? Lucas 19, que es igual paralelo a Marcos 13. Jesús dijo que iba a haber señales en la luna, en el sol y en las estrellas, y en la tierra, ¿qué dijo que iba a haber? Dice que en la tierra la gente iba a estar angustiada y desfalleciendo por el temor y la expectativa de las cosas que iban a sobrevenir. Es otra señal, señales sociales, señales psicosociales de que Cristo viene pronto. Angustia y depresión por todos lados. En noviembre pasado, hacia atrás, tenía 6 años en Venezuela. Increíble lo que pasó el año pasado en Venezuela. La angustia, los ataques de pánico, el estrés y la depresión se están incrementando de una manera increíble. Por el puro hecho de que no hay comida, qué va a pasar, y los hijos, y esas preocupaciones que generalmente le llegan a las personas. Que sobre todo si no sabemos los principios de la palabra de Dios, que dice Mateo 6, que no nos preocupemos ni por la comida, ni por el vestido. Nuestro Padre Celestial sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Así que el Señor nos ha dado promesas no para tener presunción, porque las promesas de Dios son condicionales. ¿Quieren ver una de las promesas más bonitas? Vamos a Isaías 30. Isaías 33, versículo 16. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan, ¿y qué más? Y sus aguas serán seguras. Pero esta promesa es condicional. La condición está en el versículo 15. El que camina en justicia, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. La Biblia hay que leerla en contexto. Habla de los sentidos. Habla de los sentidos. El que tapa su oído para no oír cosas sanguinarias. El que tapa sus ojos. El que corre ante el mal. Ese es el que el Señor le promete ser su seguridad. Ponerlo en alto. Y su pan y sus aguas nunca le van a faltar. Así que consideramos que el problema es externo y hablamos de eso en la mañana. Y vamos a repasar este versículo. Jesús dice que su evangelio, las buenas nuevas, son sanidad al quebrantado de corazón,
darle vista a los ciegos. ¿Quién es un ciego en la palabra? ¿Qué es la luz? Lámparas a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera mi camino. El que está en oscuridad y el que está ciego es el que está ciego. El que está en oscuridad está ciego. El que está en oscuridad no tiene la palabra de Dios que santifica. No tiene la palabra de Dios que es la verdad. Y Jesús dijo, voy a sanar al quebrantado el corazón, le voy a dar la vista a los ciegos y voy a darle libertad ¿a quién? Libertad a los cautivos, a los oprimidos. La versión mía del 60 dice, a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes necesitan libertad y sanidad? Los quebrantados de corazón. Satanás con sus mentiras hace que nosotros no hagamos la conexión. Mucha gente dice, yo estoy herido, pero no ve todas las cisternas rotas que tiene para tratar de adormecer su dolor. Y mucha gente dice, estoy esclavizado de esto, estoy esclavizado de lo otro, pero no puede ver que esas cosas que lo están esclavizando es lo que está tratando de hacer para adormecer su dolor. El que está quebrantado, a menos de que el Señor lo haya sanado y esa persona viva lo que realmente es el recibir el perdón de Dios y el perdonar, si no es así, la persona va a estar esclavizada a algo. Y todo aquel que se siente esclavizado por algo, es muy claro que hay una herida que no ha sanado y que el Señor necesita restaurar. Jesús lo explica claramente, el quebrantado de corazón necesita sanidad y necesita libertad. Y nosotros reflexionábamos eso. ¿Hemos realmente obtenido esta sanidad y esta libertad en nuestras vidas? Somos una carta abierta al mundo que puede decir que hay un Dios real que nos ha sanado y nos ha hecho libres, o estamos todavía viviendo en una religión donde pido pecado, donde peco, pido perdón, peco, pido perdón, peco, pido perdón, y en el tiempo los hijos de años de ver que papá y mamá no cambian, ¿qué van a pensar de Dios? ¿Qué van a pensar de su palabra? ¿Okay? El Señor quiere ofrecernos a cada uno sanidad y libertad. Y vamos a ver los principios, vamos a continuar con esos principios. Veíamos y repasemos esto, en todas nuestras angustias, en todas nuestras aflicciones, dice otras versiones, ¿el qué? Él fue afligido. Y está usando un absoluto. Cristo Jesús tenía que venir a esta tierra. ¿Quién merecía morir en la cruz del Calvario? La paga del pecado, ¿qué era? ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. ¿Quién merecía morir en la cruz del Calvario? ¿Quién merecía experimentar todo ese sufrimiento que el Hijo de Dios experimentó? Y por eso la historia de Jesús es nuestra historia. Jesús tenía que venir a esta tierra y para poderse compadecer de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades y poder llegar a ser un fiel sumo sacerdote en todo a lo que esto se refiere, para ser poderoso y socorrer a todos los que son tentados. Así que Jesús, en todas nuestras aflicciones, Él fue afligido. Y veíamos en Isaías 53 cómo dice, ¿verdad? Que Él fue despreciado, menospreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él que el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De acuerdo a Isaías 53, del 3 al 5, ¿qué le corresponde a Cristo y qué me corresponde a mí? ¿Qué es de Cristo? ¿Y qué es mío? Él tomó lo mío para que yo pueda recibir lo suyo. De acuerdo a Isaías 53, y ahí no tengo el versículo completo, solo estamos resaltando para ver, en la mañana identificamos la palabra nuestras. De acuerdo a Isaías 53, 4 y 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados,
el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué le pertenece? De acuerdo a estas palabras, ¿qué es de Cristo y qué es mío? Ciertamente llevó Él ¿qué? Nuestras enfermedades. ¿Eso es mío o es de Él? ¿Y quién lo tomó? La enfermedad Él la cargó, los dolores los sufrió, los azotes los llevó, lo tuvimos por herido y abatido por Dios, fue herido por transgresiones, molido por pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús hizo todo esto para que nosotros podamos recibir paz y sanidad. Tomó el pecado, llevó el castigo, llevó la enfermedad, llevó el dolor para que nosotros podamos recibir su paz y para que nosotros podamos recibir su libertad. Así que veíamos que Jesús nació de una madre soltera, fue atacado, le dijeron, nosotros tenemos un padre, nosotros no somos hijos de prostitución. Jesús no tuvo un padre biológico, Jesús fue un refugiado. En el huerto del Getsemaní fue dejado solo y abandonado por los más cercanos a Él en el momento en que más los necesitaban. Cuando Jesús les dijo, quédense aquí, velen conmigo, oren conmigo, en el momento en que los más cercanos a Él, que eran los discípulos, les pidió que que se quedaran con Él, ¿qué sucedió? Se quedaron ¿cómo? Se quedaron dormidos. ¿Puede identificarse Jesús con una persona que ha sido dejada sola y abandonada en el momento en que más necesitaba los más cercanos a Él? Y luego fue traicionado. Y fue traicionado con un beso, vendido como un esclavo. Ahorita veíamos, fue menospreciado, desestimado, desechado. Y fue traicionado ¿con qué? Con un beso. La traición siempre es en la intimidad. La traición siempre es con un cercano. Jesús puede identificarse con toda persona que ha sido traicionada, que ha sido rechazada, que le han sido infiel. Y luego los discípulos le dijeron, no te vamos a dejar. ¿Y qué hicieron? Huyeron. Y luego, segunda de Corintios 13, 14, dice que Jesús fue crucificado en debilidad. Jesús, en inglés dice powerless, Jesús fue crucificado y el que tenía el Hijo de Dios todo el poder para protegerse a sí mismo, para evadir el dolor y para decir, beba el hombre su propia copa e irse, Él decidió llevar eso por cada uno de nosotros. Y crucificado en debilidad, Cristo Jesús fue azotado, recibió abuso físico, recibió abuso emocional, fue avergonzado, fue humillado, verbalmente, mentalmente, fue desnudado por figuras de autoridad, por Satanás, fue tentado a insensibilizar su dolor. Ahorita vamos a ver esto específicamente. Y le dijo a su padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintiéndose rechazado y abandonado por Dios, aparentemente siendo un fracasado en su ministerio. Los únicos que se prepararon para su resurrección fueron aquellos que mandaron a pedir una guardia. Dijo que iba a resucitar, así que mandaron a poner soldados. Los discípulos estaban encerrados. Y cuando le dijeron que Jesús había resucitado, le dijeron las mujeres, no les creían, que eran puras ilusiones. El Anejo dice que decían, es demasiado bueno como para ser cierto. ¿Por qué Jesús tenía que experimentar todos estos sufrimientos? ¿Por qué el Hijo de Dios tenía que pasar por todo esto? Terminamos nuestra charla hablando que la historia de Jesús es nuestra historia. Tu historia conectada con la historia de Jesús. ¿Dónde Jesús se conecta con tu historia? Porque cuando tú ves tu historia, Satanás quiere que veas en esos recuerdos al abuso y al abusador. Satanás quiere que veas quién te hizo eso, qué te hicieron. Y si usted se conecta con el abuso y el abusador, van a llegar las mentiras, van a llegar las emociones negativas. Vamos a querer protegernos de ese dolor y se van a desarrollar esos comportamientos
negativos. La historia de Jesús es nuestra historia. La palabra nuestras significa identidad. ¿Qué es identidad? ¿Qué es identidad? Que lo mío es de Él, que lo que es de Él es mío. Estamos conectados. ¿Entiende usted esto? ¿O lo explicamos con tecnología? ¿Qué pasa cuando usted sincroniza su Bluetooth con el Bluetooth del otro teléfono? ¿Para qué lo hace? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Ah? Y eso porque tiene clave y usted decide. Pero cuando usted conecta dos cosas, lo de uno se lo pasa al otro y lo del otro se lo pasa a quién. Identidad significa que Él tomó lo mío. Y si Él tomó lo mío, ¿a quién veo yo ahí? ¿A quién veo yo ahí? Pablo dijo, porque yo llevo en mi cuerpo las ¿qué? Gálatas 6:17, las cicatrices, las marcas, las señales de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes han leído todo lo que sufrió Pablo? Azotado 3 veces con varas, 5 veces fue flagelado 40 veces menos 1. Creo que es 2 Corintios 11, si no me equivoco, o si no es 1. Y en el versículo 29 él dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y en un solo versículo usa 8 veces la palabra peligro, peligro, peligro. Cuando usted y yo nos sentimos amenazados y en peligro, ¿qué es lo que hacemos? Evadir el dolor, protegernos ante el dolor o mostrar una falsa identidad. Y por eso Satanás sabe muy bien que en el dolor es ahí donde nos puede tentar. Es en el dolor, ¿ok? Aunque también tiene el otro extremo de tentarnos cuando todo va bien, para desarrollar esa suficiencia propia y apartarnos de nuestro Creador. Jesús vino a esta tierra y Jesús en todas nuestras aflicciones fue afligido para poder identificarse con cada uno de nosotros. 3 veces el Padre habló desde el cielo en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús es bautizado, y el libro de Lucas dice claramente que en cuanto salió de las aguas, ¿qué fue lo que hizo? Orar. ¿Y ustedes han leído lo que significa esa oración de Jesús? La sierva del Señor dice que Jesús oró para que la humanidad para que Él pudiera identificarse en la humanidad. Para que todo el ministerio que Él iba a comenzar de ahí en adelante pudiera ser aceptado en nuestro favor por los méritos de Él. Y en ese contexto de sufrimiento, porque iba al desierto a ser tentado en la debilidad, en el hambre, en la soledad, se escucha la voz de Dios desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Por qué el Padre habla 3 veces desde el cielo? Y lo habla para reafirmar la identidad de su Hijo en el contexto del dolor. Porque es en el dolor donde Satanás nos dice, no vales, no sirves, estás solo, eres rechazado. Y en la mañana veíamos que esas mentiras dañan mi creencia de quién es Dios, dañan mi identidad y por eso nos destruimos con el prójimo. Así que Jesús escucha la voz de su Padre, este es mi Hijo amado. Esa es nuestra lucha. Que lo que siento me dice soy rechazado. Que lo que me hacen y el abuso y el dolor me dicen que no valgo. Pero no creer a lo que siento, sino creer a lo que dice la palabra de Dios. Y esa fue la lucha más grande de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Rechazado, traicionado, abandonado, abusado en todas las formas, sintiéndose solo y abandonado por Dios, pero teniendo la fe suficiente para decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O creo a lo que siento, o creo a lo que dice la palabra de Dios. Y en Lucas 9, la segunda vez que el Padre habla desde el cielo, en el contexto de la transfiguración, aparece Moisés y Elías
y dice que estaban hablando acerca de su partida o de su muerte que iba a acontecer en Jerusalén. Y mientras los discípulos estaban entre dormidos y despiertos, se escucha la voz de Dios desde el cielo que dice: este es mi Hijo unigénito, el ungido, a Él oíd. Y por cierto, déjenme decirles que Elías y Moisés, sabemos muy bien que uno representa a los que van a ser trasladados sin pasar la muerte y los otros a los que van a resucitar. Pero el capítulo titulado Previsiones de la Cruz, en el deseado de todas las gentes, dice que de toda la hueste celestial, los más capacitados, los únicos que podían estar con Jesús eran Moisés y Elías. ¿Por qué? Moisés y Elías podían simpatizar con Él en sus sufrimientos. Y en San Juan 12, es la tercera vez cuando Jesús dice: ahora está turbada mi alma, y que diré: Padre, líbrame de esta hora, mas para esta hora ha llegado. Y dice entonces, Jesús dice: ha llegado la hora en que el Hijo de Dios será glorificado. No le creían, y que dice que se escuchó una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, en el contexto de su sufrimiento. Los ataques a Jesús eran para hacerlo creer que no era el Hijo de Dios o que mostrara una falsa identidad. Muestra que tienes poder, evade el dolor, bájate de la cruz. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, le dijeron. La historia de Jesús es nuestra historia. Satanás quiere que en el dolor veamos al abusador. Cristo Jesús tomó nuestra historia para ser atraídos en su amor, para ser atraídos por Él en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Así que veíamos eso, o estamos conectados con el abuso, el abusador, van a llegar los pensamientos negativos y luego los comportamientos, sentimientos negativos, que es una falsa identidad. ¿Ok? O vemos a Jesús en nuestra historia de sufrimientos, en nuestra historia de abuso, de rechazo, de traición, de abuso físico, mental, cualquier tipo de abuso. Y si lo vemos a Él y nos conectamos con Él, vemos la verdad, vemos sus promesas, vemos las bendiciones que Él tiene para nosotros y escucharemos su voz que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. La verdad más grande, y ahorita vamos a hablar de esto, lo que quizá mañana un poquito más claro, si el problema son los pensamientos, en la Biblia la mentira, Satanás es el padre. Y la verdad, ¿quién es en la palabra? Jesús. La verdad no es una frase. La verdad no es una idea abstracta. La verdad es una persona. Porque cuando yo soy herido, esa herida es real y me conecta negativamente hacia otra persona que está manifestando una identidad falsa de Satanás. Pero cuando yo creo la verdad, esa verdad me conecta ¿con quién? Con Cristo Jesús, que es la verdad. Y por eso veíamos en la mañana que la lucha de los pensamientos y las mentiras es una lucha entre el conflicto entre el bien y el mal. Cuando yo he creído que estoy solo, ¿qué estoy diciendo de Dios? Yo estoy diciendo: no tengo padre, soy huérfano. ¿Qué estoy diciendo de la omnipresencia de Dios? Cuando una persona dice: nadie me entiende, ¿qué dice de Cristo Jesús, que vino a tomar su historia para poderse compadecer de sus debilidades y de sus flaquezas? Todo pensamiento negativo destruye, distorsiona la imagen verdadera de Dios. Y por eso, después de 4,000 años del pecado, ¿qué hizo el Padre? Envió a su Hijo para mostrar que Dios sí es amor, que Dios sí es verdad, que Dios sí es misericordioso. Y por eso lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es la verdad más grande que nosotros podemos encontrar. A la luz de la cruz del Calvario, todas las mentiras pierden su poder. A la luz de la cruz del Calvario, en lo que Jesús hizo por nosotros, todas las mentiras se desvanecen.
¿Qué me dice la cruz del Calvario si yo creo que estoy solo y abandonado? ¿Qué me dice lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario si yo creo que yo no valgo? Si yo creo que nadie me entiende, si yo creo que estoy sucio, si yo creo que no puedo ser perdonado, si yo creo que no puedo ser aceptado. La cruz del Calvario me dice que hay un Padre que me ama tanto, que me acepta, que está conmigo, que no estoy solo y me da la identidad verdadera de que sigo siendo su hijo, aún en medio del abuso y aún en medio del dolor. Por eso, la sierva del Señor dijo, sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora a la reflexión y contemplación de la vida de Cristo y dejar que nuestra mente, que dijo, se posesione de cada escena, punto por punto, especialmente de las escenas finales. Pero ¿a quién le gusta hablar del sufrimiento? Y hoy predicar del sufrimiento de Jesús, dicen que eso es masoquismo. Vamos a leer, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, vamos a leer 17 y 18. Hebreos 2, 17 y 18. Ok. Hebreos, ¿ya todos lo tienen? 2, 17 y 18. Dice la palabra de Dios: por cuanto le era preciso ser en casi todo semejante a sus hermanos. ¿Dice así? Porque le era preciso ¿qué? Ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Por cuanto él mismo ¿qué? Padeció, sufrió, siendo ¿qué? Tentado, es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? Tentados. ¿La tentación es lo mismo que pecar? No. ¿Fue tentado Jesús? No pierdan el 18 y vayamos al 4:15. Hebreos 4:15, no pierdan Hebreos 2:18. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en casi todo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 2:18 dice que Cristo Jesús sufrió o padeció siendo ¿qué? Tentado. ¿Y fue tentado en cuánto? En todo. Y por eso Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Ahora, el ser tentado, la tentación y el pecado no es lo mismo. Santiago 1 del 12 al 15 dice que el pecado se da luz, ¿verdad? ¿El pecado qué? Se concibe. La tentación son las mentiras que Satanás nos pone para caer en el pecado. Ceder a la tentación, ¿qué es? Pecar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Hemos visto que Jesús en todas nuestras aflicciones fue afligido, pero ahora estamos viendo que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa esto? Que Jesús fue tentado en todo. ¿La tentación es el fruto o es la raíz? ¿El pecado es el fruto o es la raíz? ¿Qué es el fruto? El pecado. ¿Y qué sería la tentación? La raíz. Jesús fue tentado a creer cualquier pensamiento negativo o mentira que nosotros somos tentados. La mentira es la que esclaviza.
Y en la mañana veíamos que si yo tengo rabia, mi lucha, lo que me esclaviza es la rabia, no es la rabia, ese es el resultado. Lo que me esclaviza, ¿qué es? Es la mentira que yo tengo que me lleva a la rabia. Eso simplemente es el resultado de lo que me está esclavizando. Jesús, mucha gente toma estos versículos y como nos enfocamos más en las raíces o en los frutos. ¿En qué nos enfocamos más? En los frutos. Así que queremos entender este versículo a nivel de frutos. Y hoy los homosexuales dicen, Jesús no fue tentado a ser homosexual. ¿La homosexualidad es una raíz o es un fruto? Es un fruto. Muchos dicen, Jesús no fue tentado a cometer adulterio si mi esposa tuvo. Muchas mujeres dicen, Jesús no puede entenderme a mí porque no fue una mujer. ¿Qué significa que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, y que sufrió siendo tentado, y que por eso es poderoso para socorrer a todos los que son tentados? Toda mentira es lo que nos lleva a evadir y protegernos del dolor y mostrar una falsa identidad. Jesús no fue tentado a cometer adulterio, pero sí fue tentado a creer todas las mentiras que una mujer puede creer para cometer eso. Estoy solo, estoy abandonado, nadie me quiere. ¿Entienden la diferencia? Y por eso Él puede ayudarnos y socorrernos cuando nosotros somos tentados. Lean el capítulo del Calvario, lean el capítulo del Getsemaní en adelante y empiecen a notar todas las mentiras que Satanás le ponía a Jesús. El que llegue un pensamiento negativo a nuestra mente no es pecado. El pecado es que usted lo crea. Cuando la esposa trata mal al esposo, Satanás le dice al esposo, usted no vale. ¿Es eso pecado? Pecado es que él crea que él no vale y se separe de Dios y se destruye por creer que él no vale. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y por eso es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. ¿Podemos entender esto? ¿Cuándo somos tentados? En el dolor. ¿Cuándo fue tentado Jesús? Si eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro sacó la espada, ¿y qué le dijo Jesús? Yo puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles y mi Padre me las daría. Todas las tentaciones de Jesús eran para evadir el dolor, protegerse ante su dolor. Y ahí es donde usted y yo somos tentados. Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, tírate que a sus ángeles mandará. Y nosotros ahí en esas tentaciones que fácil creemos, tú eres cristiano, a ver, muéstrame que eres cristiano. Muéstrame que eres hijo de Dios. Jesús fue tentado a mostrar su yo, a mostrar su poder y su gloria cuando había venido como el Mesías sufriente. Y gracias a Dios que Él venció y por eso es poderoso para socorrer a todos los que son ¿qué? Tentados. Evadir el dolor, protegerse a sí mismo o probar quién era. Prueba quién eres. Prueba quién eres. No bebas la copa de la ira de Dios. Fue tentado en el Getsemaní. Así que Jesús en nuestro sufrimiento fue tentado a creer mentiras. El anejo dice que Satanás le decía, si cargas el pecado quedarás identificado con mi reino y nunca más serás uno con Dios. Y dice la sierva del Señor, este pensamiento lo aborrecía la mente de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre las tentaciones de Jesús y las nuestras? Jesús tenía el poder de librarse. Lo tenía. Jesús tenía el poder de protegerse a sí mismo, pero no lo hizo. Pero hay algo más profundo en las tentaciones de Jesús. ¿Jesús murió la muerte terrenal o la muerte eterna? La paga del pecado es la muerte. ¿Cuál muerte es esa? ¿La primera o la segunda? La segunda es la muerte eterna. ¿Qué tipo de sufrimiento experimentó Jesús? ¿El sufrimiento, un sufrimiento con esperanza o un sufrimiento sin esperanza?
¿Cuál sufrimiento? ¿Cuál muerte murió Jesús? Lo que para nosotros es una mentira, para Jesús fue verdad. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Hubo una separación entre el Hijo y el Padre? ¿Sí o no? Sí. ¿Era verdadera? Sí. Elena de White dice que Jesús cargó la vergüenza y la separación eterna. Pero ¿por qué cuando usted dice que está separado y abandonado es una mentira? Porque Jesús ya pasó por eso. Porque cuando digo que nadie me entiende, ahí está Cristo intercediendo por mí. Porque cuando yo digo que yo estoy solo, ahí está Cristo. Pero cuando Cristo dijo que estaba solo, ¿quién estaba intercediendo por él? En el capítulo de Getsemaní dice una frase, hoy que uno la lee y el deseo de todas las gentes dice, ahora anhelaba tener un intercesor para sí mismo. Zacarías 13:7 en adelante dice, levántate, oh espada, contra el pastor, contra el compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Jesús, el capítulo de Getsemaní del Calvario dice que cuando Jesús murió, no veía ninguna esperanza, no veía más allá de los portales de la tumba. Jesús murió y Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, tú sabes, Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Muchos creen que Jesús dijo, en 3 días resucito. Jesús no podía ver más allá de la tumba. Jesús venció porque se aferró a la promesa que antes había escuchado de su Padre, que le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ese es el amor de Dios. Jesús murió diciendo, Padre, si esa es la muerte eterna, hágase tu voluntad, para que usted y yo podamos tener vida eterna. Y la vergüenza que Él pasó fue vergüenza eterna. Lo que para nosotros es una mentira, en Él fue una verdad, para que nosotros sea una mentira. Qué bien hermoso. Qué bendición. Y ahí es donde se refleja el amor de Dios para poder encontrarnos con Él. Quiero que vean atrás este versículo y vean una conexión aquí. Me pasé. Él fue herido por nuestras dolor, pecado. Molido por nuestras dolor, pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ok, la misma relación. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Mucha gente dice, sí, Jesús en la cruz del Calvario murió por todos mis pecados, pero no quiere aceptar que Jesús en la cruz del Calvario también sufrió todos tus sufrimientos. No podemos separar una de la otra. Ahora, ya vimos que Jesús sufrió en todo según nuestra semejanza, ¿verdad? Vimos que Jesús en todas nuestras aflicciones fue afligido, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora, ¿Jesús pecó? No. ¿Pero Jesús podrá identificarse con un pecador? Sí. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no pecó, pero en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar y recibió nuestro castigo para que podamos tener paz, y se hizo pecado para que tú y yo podamos recibir la justicia. Cuando Satanás nos recuerda nuestros pecados, ¿a quién vemos como abusador? A nosotros mismos. Pero cuando nosotros entendemos el amor de Dios, vemos que Jesús tomó nuestro pecado, y cuando Satanás me señala mi pecado, ¿a dónde tengo que voltear yo? A la cruz. Jesús haciéndose mi pecado para que yo pueda recibir su justicia. Y ese amor me atrae, y ese amor me conmueve, y ese amor me lleva al arrepentimiento, y ese amor nos lleva a producir frutos de justicia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús se hizo pecado para que nosotros recibamos su justicia.
Jesús se hizo nuestra maldición y el versículo 14 dice para que recibamos la bendición que es a través de Abraham. Jesús recibió nuestro castigo para que nosotros podamos recibir paz. Quien llevó él mismo nuestros pecados es este versículo primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Yo puedo ver a Jesús en mi historia de sufrimiento. Yo puedo comprender que Jesús fue tentado en todo, igual que yo, pero sin pecado, y por eso es poderoso para socorrerme y poner su verdad en mi corazón que me hace libre. Y Jesús no pecó, pero Jesús en la cruz del Calvario cargó nuestro pecado. Y Elena de White dice, aún los pecados del pecador más vil. Si Jesús en la cruz del Calvario no hubiese tomado nuestros pecados, ¿cuál sería nuestra esperanza? Él tomó nuestros sufrimientos, tomó nuestros pecados y fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cómo Jesús se conecta en el dolor? Y cómo Jesús nos puede ayudar a vencer cuando somos tentados a adormecer nuestro dolor. Ya hablamos en la mañana que todas esas cosas que hacemos para adormecer el dolor son adicciones, nos esclavizan. Es lo que hacemos para tratar de adormecer esos sentimientos negativos, el vacío, la ansiedad, la angustia, que son el resultado de pensamientos negativos que que Satanás ha puesto en nuestra mente. Una definición, alguien dijo, es sentenciarse uno mismo a un ciclo interminable de vacío. Es como adormecemos nuestro dolor, ¿ok? Hay un libro de un autor que se llama C.S. Lewis, muy interesante, de un demonio adulto que estaba entrenando a otro demonio para engañar, y le dice: un deseo siempre en aumento por un placer siempre disminuyendo es la fórmula para conseguir el alma del hombre y no darle nada a cambio. Eso es lo que realmente alegra el corazón de nuestro Padre. Y cuando dice nuestro Padre se está refiriendo a Satanás. ¿Ok? Un deseo que siempre en aumento y un placer siempre disminuyendo. Es el objetivo de Satanás. Que usted sienta la necesidad de algo y no lo tenga para ponerle una cisterna rota. Y por eso, ¿qué es lo que pasa? Como lo veíamos en la mañana, la mujer se pelea con el esposo y se siente vacía y va y abre la nevera. Y después de que pasó el efecto de la comida y se sintió bien por un rato, ahora ¿cómo se siente ella? ¿Igual de vacía que antes o más vacía? Más vacía. Eso es lo que causa una adicción. Porque lo que es la cisterna rota o lo que la persona hace aparentemente produce sanidad, pero es momentánea y pasajera. Y cuando nuevamente pasa ese efecto, la persona llega más bajo y ahora le pide más. Y luego, como usted le dio más y se estimuló más, la depresión va a ser más grande. Y luego ahora pide más. Y baja más hasta que está totalmente esclavizado. El camino a Cristo dice: vuestras promesas y resoluciones son como cuerdas de arena. Otras versiones dicen como telas de araña. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. Pero ¿qué dice más adelante? Pero podemos entregarle nuestra voluntad. ¿Okay? Las adicciones, las cisternas rotas, lo que Satanás nos presenta para adormecer nuestro dolor, son como ese dragoncito ahí muy bonito que ustedes ven, que le dice: ven, ¿te sientes solo? ¿Te sientes abandonado? Si tú haces esto te vas a sentir bien. ¿Crees que no eres importante? ¿Crees que no eres deseado? ¿Crees que nadie te aprecia? Si tú haces esto, te van a apreciar, vas a valer, ya no vas a ser rechazado. Llámese el comportamiento que sea. Porque hoy aún hasta con religión nosotros nos podemos estar protegiendo y evadiendo el dolor. Y el domingo vamos a hablar un poquito más de eso. Pero después de que usted cae en eso, se da cuenta que ese dragoncito no era ese dragoncito amigable que le tendía la mano, ¿verdad? Ahora se da cuenta de la realidad del pecado.
Satanás quiere que usted vea el pecado lo más facilito de hacer, y una vez que peca le dice no hay esperanza. Y Dios quiere que veamos la pecaminosidad del pecado para no caer en él. Pero una vez que usted cae, el Señor le quiere ayudar a ver que hay esperanza y que hay solución y que hay restauración. El Espíritu Santo nos señala nuestros pecados para producir esa culpa apropiada de arrepentirnos y ser restaurados. Satanás nos recuerda el pecado para hacernos ver la culpa tan grande y decirnos que no puedes cambiar, no hay esperanza. Mira cuánto tiempo tienes en lo mismo. ¿Ok? Vamos a pedirle a un voluntario que pase. Un voluntario nomás. Vamos a ver. No vamos a hacer nada más. Ven, pasa para acá. Vamos a pedirle a él, okay, así de frente, que parta este limón y que lo pruebe sin interpelar. ¿A la mitad? Sí, pártelo a la mitad y lo puedes probar. Estaba bueno el limón, ¿no? Tenía mucho juguito. Y ahora... Sí, pero dame el cuchillo ahora. Ok, vamos a pedirle que lo pruebe. A ver, presume que ellos no tienen limón, ¿no? Está rico. Está buena. Sí. Ok. Ahí. Deja esta mitad, te puedes sentar, gracias. ¿Cuántos de ustedes comenzaron a salivar? ¿Sí? Y unos también hacían muecas, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes le dijeron a su boca que produciera más saliva? ¿No? Que comenzara a salivar. ¿Todos? ¿Nadie? ¿Y cuántos de ustedes dijeron, ay, tengo que hacer así? Tampoco. ¿Por qué nosotros, cuando vemos que alguien está comiendo un limón, comenzamos a salivar? Porque conocemos el sabor. Y eso se puede oler un poquito. Bueno, él está cerca de mí. Pero a veces el puro hecho de verlo puede hacer que nosotros comencemos a ¿qué? A salivar. Porque nuestro cerebro, el puro hecho de ver un limón, nuestro cerebro conoce el sabor de un limón. Así que la primera vez cuando un niño no ha probado limón, la primera vez que lo pruebe ese sabor, tiene una experiencia bien interesante, y la próxima vez cuando ya ves el limón, automáticamente va a comenzar a ¿qué? A salivar. Así que el cerebro conoce el sabor de un limón, y el puro hecho aún a veces de pensar en un limón, usted le puede decir a alguien, imagínate un limoncito así rico, ¿ok? El puro hecho de pensar en un limón puede hacer que la persona salive. ¿Por qué razón? Nuestro cerebro ya tiene un circuito, todo aprendizaje nuevo tiene un circuito, tiene una conexión. Así que una vez que el estímulo uno lo ve, se activa esa conexión y produce una respuesta. En este caso, esas muecas que hacen las personas, o comenzamos a salivar más. Están estas conexiones, y ahora yo ya estoy conectado al sabor de un limón, y por eso tengo una respuesta. Y por eso cuando una persona, si ve un cuchillo y ve una película así fea, ve eso y ¿qué le da? Miedo. Porque tiene una conexión. Si nosotros entendiéramos esto, dejaríamos de hacer tantas cosas. A ver, les voy a poner un ejemplo. Cuando la hermana ve la novela, bueno, la hermana carnal de la hermana adventista. Cuando la hermana ve la novela y ve que la galana de la novela está peleada con el marido, con el galán, pero hay otro galán por ahí.
Y ella está enojada porque esa semana tan mal que trataron a la protagonista. Y está tan enojada que entonces cuando el otro le hace ojitos, ella dice, hazle caso, hazle caso. Y cuando va y le da un abrazo al otro, ¿qué siente la hermana? ¿Qué está pasando en su cerebro? A nivel fisiológico, ella está viviendo exactamente lo mismo y eso es pecado. Cuando ven una película donde inicia la película, cómo matan a la familia de todo el niño, de un niño o una niña, lo primero que hacen es que usted se identifique, se conecte con el personaje. Y como ya está conectado con el personaje, entonces cuando ese ya está grandote y aprende no sé qué tantas cosas y va y mata al primero, ¿qué siente usted? ¿Qué está pasando a nivel fisiológico? ¿Qué está pasando a nivel neuronal? Lo que nosotros estamos viendo está produciendo circuitos que luego quedan estimulados y tenemos exactamente las mismas reacciones. Primera de Corintios 1:30, los últimos versículos dice, y no solamente se complacen de estas cosas, sino que consienten con las que las hacen. ¿Sabe usted qué es consentir? Consentir es sentir lo mismo que el otro está sintiendo. Y por eso en un nivel real, aunque es virtual lo que usted está viendo, a nivel neuronal, usted está creando conexiones. Y si usted dice, ay, qué bueno que se fue con el otro, ese adulterio, si usted se goza cuando alguien mata a la otra persona, o cuando esas películas hasta que se lo robó lo que se tenía que robar. Nuestro cerebro conoce el sabor de un limón y tiene una conexión, y esa saliva, el comenzar a salivar más, es lo que me dice que yo estoy conectado. Y cada vez que veo un limón, salivo. Y cada vez que veo un limón, más saliva. Y esa es la manera en que Satanás nos esclaviza. Hay cosas reales, porque eso, pues, el comenzar a salivar es normal. Pensar en un limón crea una reacción química. Hay una conexión, ¿ok? Y eso produce fruncidos o muecas. Ahora, toda adicción es lo que yo hago para tener placer a corto plazo, pero va a haber destrucción a largo plazo. Y las cosas buenas de esta vida son las que me producen dolor y sacrificio a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué va a haber? Ganancia. Esto es lo que le llaman la gratificación inmediata o la gratificación a largo plazo. Me siento tan triste, me siento tan ansioso, deme un chocolate, un chocolate, un chocolate. Y ese chocolate me hace sentir bien y me produce satisfacción a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué va a hacer? O yo puedo decir, chocolate, chocolate, no, ¿cuál chocolate? Tómese un vaso de agua, haga ejercicio, póngase a orar, llámele a un amigo, salga a caminar. Órele al Señor, dígale qué pensamientos negativos me están produciendo esta ansiedad. Quítalos, ponme tu verdad, agarre las promesas de la Biblia. Y eso va a ser una lucha, y hay dolor, pero hay ganancia que a largo plazo. Toda adicción, toda cisterna rota es lo que usted le promete soluciones inmediatas. Jesús dijo que del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. Hay un salmo muy interesante en la Biblia, el Salmo 109, no tenemos tiempo de analizarlo todo, pero se los dejo de tarea. Si alguien lo quiere leer esta noche y me quiere decir mañana qué piensa de ese salmo, me encantaría. 109. Es el Salmo 109 y vamos a leer solo 2 versículos. Pero el Salmo 109 es un salmo, los salmos eran para cantarlos, los salmos eran oraciones y se usaban para adorar a Dios. Y cuando usted lee el Salmo 109, yo creo que nadie quisiera hacer un himno o un canto con ese salmo, porque ese salmo es muy interesante. Es el salmo de la rabia. En ese salmo David tiene mucha rabia. Y David tiene tanta rabia que le dice a Dios que nadie tenga misericordia de este hombre que le había hecho mucho daño a él. David le dice cosas peores. David le dice que su esposa se quede viuda. ¿Qué significa eso? David le dice que sus hijos se queden huérfanos. David le dice el pecado de su padre y de su madre no sean borrados.
Y David, pues para cerrar todo lo malo que quería por lo que este hombre le había hecho, le dice a Dios, no haya quien tenga misericordia de él. No tenga quien le extienda misericordia. Y hasta el versículo 16, David le da a Dios, hasta el 15, David le dice a Dios todo lo que quiere que le haga a este hombre. David tiene mucha rabia y está enojado. Pero en el versículo 16, David va a empezar otra vez con argumentos. ¿Por qué quiere que le pase todo eso a este hombre? Y le dice, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso. ¿Cuál era el pedido de David? Que Dios no tuviera, ¿qué? Misericordia de él. ¿Y cuál era la acusación de David? Que este hombre no tuvo misericordia. ¿Qué entienden ustedes en esos dos versículos? ¿Qué diferencia hay entre David y este hombre? ¿Qué diferencia hay? ¿A qué horas hay que terminar este taller? Uy. Bueno, ¿qué diferencia hay? David dice que este hombre no puede tener misericordia porque no tuvo misericordia. ¿Qué está pasando con David? ¿Ah? Deseos de venganza. A ver, si David le dice a Dios, quiero que su esposa se quede viuda, que sus hijos se queden huérfanos, que tome otro oficio, que tome el acreedor todo lo que tiene. Si David le desea lo peor a este hombre y le dice, quiero que todo eso le pase a este hombre porque no tuvo misericordia. Y ahora David le dice, pero Dios, yo no quiero que tú tengas misericordia. ¿Qué está pasando con David? Porque él está haciendo misericordia. ¿Él está qué? Él está en la misma condición del otro hombre, porque el hecho de que él no tiene misericordia del otro hombre lo hace que él se merezca todo lo que está pidiendo para el otro hombre. David está tan conectado con este hombre, pero ustedes van a ver cómo Dios lo sana en ese salmo tan hermoso, que David se convierte de víctima en abusador. David está deseando para este hombre exactamente lo mismo que este hombre le hizo a él. Y delante de Dios no hay ahí ninguna diferencia. Cuando nosotros creemos las mentiras de Satanás, nosotros vamos a pasar de ser víctimas y vamos a pasar a ser ¿qué? Abusadores. O mi padre me golpeó, me dio duro. ¿Y qué termina haciendo ese padre con su hijo? Exactamente lo mismo. El esposo deja a la esposa y ella dice no valgo. Y de víctima ahora ella dice me deprimo, ¿para qué vivir? Y termina ya siendo su propia abusadora. Satanás sabe muy bien que las mentiras de él van a reproducir la misma imagen negativa de él. Y Dios sabe que su verdad es lo que reproduce la imagen de él. Así que David decía no tengas misericordia de él, pero quería exactamente lo mismo para este hombre, lo que este hombre le había hecho a él. A ver que no había ninguna diferencia. En el versículo 21 él dice, tú Jehová Señor, por amor de tu nombre haz conmigo, líbrame porque tu misericordia es buena. En el versículo 21 David entiende que el problema no está afuera, que el problema no es externo. David entiende que el problema es él. Y le dice, Dios, ahora el que necesita misericordia soy yo. Y en el versículo 21 le dice, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. David tiene rabia. ¿Y sabe usted que la rabia es una respuesta fisiológica, química, hormonal? Que lo conecta ¿con quién? Con el abusador. Así como el amor lo ponen en las películas que se conecta él con ella, pues la rabia es una conexión negativa. Nosotros todo lo que hacemos son conexiones o positivas o negativas. La rabia es mi conexión negativa hacia la persona que me ha hecho un daño. Y por eso mientras yo esté conectado negativamente, llegan las mentiras y llega la respuesta y estoy en un ciclo continuo donde veo al abusador, llega la mentira, viene la emoción negativa y la emoción negativa me conecta ¿a quién? Al abusador y estoy en un ciclo continuo. Y por eso Satanás sabe que así como usted ve un limón y comienza a salivar, el puro hecho de que usted huela una cosa, escuche una cosa o le platiquen de algo, a usted le va a rabia o le va a dolor o va a querer huir. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No es ver un limón
El problema no es recordar lo que pasó, el problema es que todavía seguimos con esas mentiras en nuestro corazón, que son las que producen estos sentimientos y emociones negativas que luego se manifiestan también a nivel de comportamientos. Jesús tomó nuestra historia para que nosotros nos podamos conectar con Él. Jesús, hace un tiempo estaba en Venezuela y con la obra médico-misionera uno puede alcanzar a cualquier tipo de personas. En Venezuela tuve la oportunidad de entrar a 3 conventos o 3 seminarios católicos de sacerdotes, de sacerdotes carmelitas. Y entramos a esos conventos cerrados que no se le abren a nadie y llegábamos una semana para hacer la obra médica misionera. Cambiarles la dieta, enseñarles masaje, hidroterapia y presentar los mismos temas que están dando aquí, pero los temas completos que son como 12. ¿Ok? Y estando en ese lugar, un día fuimos con estos hombres interesantes, salían los viernes en la noche a llevarle comida a las prostitutas, a los drogadictos, y nos invitaron, así que fuimos con ellos. Y en esa ocasión fuimos también a un hospital y me encontré con una señora y me acuerdo que yo iba con unos jóvenes y ellos me decían, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, pues Dios dirá. Pero yo le dije, vamos a ver si Dios pone gente en dolor y vamos a conectarlos con la historia de Jesús. Así que nos encontramos con una mujer completamente, o sea, era drogadicta, quizás estaba un poco en sus sentidos. Y esa mujer a mí me vio y como que vio, dijo, ¿usted es pastor? Le digo, no, yo no soy pastor. Pero esta mujer me comenzó a contar su historia y me dijo, tenía un hijo que unos amigos de él lo picaron con un picayelo y mi hijo alcanzó a llegar hasta donde yo estaba y vi cómo murió en mis brazos. Y mi hijo me decía ella, ayúdame, porque esos fueron 6 y ya maté a 4. Y esta semana agarré a los últimos 2 y los iba a matar, pero no pude. Ayúdeme. Es una historia real. Y una mujer tan interesante en que en sus tiempos fue una de las mujeres que fue la primera medallista olímpica de Venezuela. Y esta mujer me dice, y yo le digo, ¿y por qué no los mataste? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Por qué no los mataste? Una razón tenía que haber. Porque he escuchado de Jesús, he escuchado de Cristo. ¿Cómo darle esperanza a una persona a pesar de lo que hizo para tener paz y que esa semana no terminara matando a los otros 2 jóvenes? Necesitamos darle un sermón, necesitamos darle un estudio bíblico. Y si solamente tenemos 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ¿cómo podemos conectar la historia de Jesús con la historia de ella? Pues mientras ella oraba, lo hermoso es que uno ya no escucha cosas feas. Cuando usted entiende que la historia de Jesús es nuestra historia, cuando a mí otros me platican una historia negativa, ¿ustedes qué creen que yo estoy pensando en mi mente? ¿Dónde Jesús se conecta con ella? Y yo ya no tengo lo negativo del otro en el centro, tengo a Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué dice 2 Corintios 5:18? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Así que yo le comencé a contar a ella la historia de la salvación, rápido y al punto. Y le dije, puedes ver a Dios, omnipotente, que desde el cielo vio cuando mataron a su hijo y no hizo nada. Puedes ver a Dios sufriendo en Cristo cuando con una lanza lo traspasaron. Y el Padre Todopoderoso no hizo nada. Comenzó a llorar y llorar, como por media hora llegaron los jóvenes, nos tomamos foto con ella. Recuerdo un joven católico lo que hizo, increíble. Ese muchacho fue, esa señora olía mal, sucia, la abrazó y no la soltó y le dijo,
Tú no tienes ahorita a tu hijo, pero yo te daré el abrazo que tu hijo te quería dar. Y la mujer se quedó con esperanza y pudo ver a un Dios que la entiende en su dolor y que le dice que Jesús fue tentado en todo, pero venció. Jesús mismo se podía proteger. Algunas muchachas le siguieron llamando y siempre las referencias que dieron de esta mujer fueron muy buenas. Esperamos que se mantenga. Comenzó en una iglesia y esperamos que se mantenga y no termine lo que el Satanás quiere que ella haga, ¿no? La historia de Jesús es nuestra historia. Satanás quiere que veamos al abusador y al abuso, porque ahí es donde nos pone la mentira. Pero si usted ve a Jesús en su sufrimiento, Satanás quiere que veamos el abuso físico, pero Jesús tomó el abuso físico para que lo podamos ver a Él. En la herida, o somos atraídos por el abusador, o somos atraídos por el amor de Cristo Jesús. ¿Y qué es más fuerte? ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más fuerte? Nosotros necesitamos comenzar a ver a Jesús en nuestra historia. Jesús nació de una madre soltera. ¿Cuántos jóvenes hoy en día que no conocen a su padre, no conocen a su madre? ¿Cuántos jóvenes nacidos en familias disfuncionales? ¿Cuántas personas refugiadas, solas, abandonadas? Hace 3 años que conozco este mensaje y hace 3 años que veo un Dios verdadero que cambia a las personas realmente. ¿Qué hace uno? ¿Y qué hace uno? ¿Qué hace uno cuando me llega un violador y un abusador sexual? ¿Lo condeno? ¿O le muestro que Jesús murió en la cruz para que se arrepienta? Y he visto familias restauradas porque Dios es real. Él tomó nuestra historia para socorrer a todo el que es tentado. Y acuérdense que el problema del pecado es un problema de conexión. Cuando yo soy herido, esa herida me deja una marca y Satanás quiere que quede conectado al abusador. Jesús tomó las marcas, tomó las cicatrices para que nosotros lo podamos ver a Él. Para que nuestra historia de sufrimiento y de dolor lo podamos ver a Él. Y Él es la verdad. Y el que ve la verdad es libre. Es libre. Porque ahora ve a Jesús en su historia. Y recuerdo mucho lo que me dijo una mujer hace un tiempo. Una mujer interesante. No quiero decir un poco más de ella. Pero esta mujer, su esposo le fue infiel tantas veces que me decía ella, las tengo contadas. 25 veces lleva hasta ahorita. Y comenzamos este proceso con ella, a ver a Jesús en su historia. ¿Dónde Jesús tomó tu historia? ¿Dónde Jesús fue tentado a creer los mismos pensamientos negativos que tú tienes? Y ella me dijo, ahora veo a mi esposo y veo a Jesús. Veo a Jesús. Algo similar a lo que dijo Corrie ten Boom. ¿No has escuchado la historia de Corrie ten Boom? Sobreviviente holandesa, que escribió un libro titulado El escondite secreto. Ella habla mucho del perdón. Ella dice, la primera vez que nos metieron en un campo de concentración nazis, nos quitaron la ropa y nos desnudaron y nos hacían marchar a las mujeres desnudas ante todos esos soldados. Dice, ella le clamé a Dios, ayúdame. Dice, ella pude ver a Jesús en la cruz del Calvario desnudo por mí. Y lo vi a Él. Y no hubo vergüenza. Y no hubo dolor. Y una mujer que sobrevivió y Dios la sacó de una manera milagrosa para proclamar por todo el mundo el perdón hacia los demás. ¿Queremos ver a Jesús en nuestra historia de sufrimiento? Lo que Satanás ha hecho hoy en día es que nosotros, lo que Elena de Joy nos recomendó que estudiáramos 1 hora cada día, es lo que menos estudiamos. Cuando Jesús le habló a los discípulos del sufrimiento, ¿qué dijo Pedro? Ten compasión de ti. Y Jesús les hablaba del sufrimiento y ellos peleaban. Y Jesús les hablaba del sufrimiento y ellos decían quién iba a ser el mayor.
Jesús es el único que puede hablarte en tu sufrimiento, porque cuando Él toca tu sufrimiento lo hace con sus heridas, que son tus heridas ya de victoria. Pero tocar el sufrimiento sin Jesús, yo no se lo recomiendo a nadie. El sufrimiento se toca a la luz del Calvario. Cuando Él nos recuerda algo, es porque Él lo va a sanar. Y es porque Él va a entrar en nuestra historia. Aquí yo no sé cuáles son los abusos que hemos experimentado en las conexiones que tenemos. Vamos a terminar ya. Mañana tenemos otra oportunidad de seguir hablando, pero Jesús quiere quitarnos del recuerdo de ese dolor al abusador. Y quiere entrar Él para que recibamos su sanidad. Sus heridas son las que sanan. Sus cicatrices son las que sanan. Cicatrices en el abuso, cicatrices en el dolor. Yo no sé si han podido identificar cómo Jesús se conecta con ustedes. Pero si Jesús se conecta con ustedes, podemos tener la seguridad que su amor es más fuerte que cualquier otra cosa, que somos atraídos a Él. Y termino con este versículo, Juan 12:32. San Juan 12:32. Este ha sido mi versículo. El sábado en la escuela sabática yo voy a hablar de este versículo. Este versículo es hermoso. Jesús dijo: si yo fuere levantado de la tierra, a todos, ¿y qué verbo usó? Atraer. A todos atraeré a mí mismo. Con todos me conectaré. Yo estaba buscando las referencias bibliográficas de este versículo. Nos llevan los versículos del amor de Cristo nos constriñe. Y constreñir es unir, sostener, atraer. Jesús dijo: si yo fuere levantado, y Él fue levantado entre el cielo y la tierra en la cruz del Calvario, ¿a todos qué? Atraeré a mí mismo. Ve a la cruz. Ve a la cruz y se conectará con Él, y todas esas conexiones negativas con cisternas rotas, abusadores, adicciones, quedarán destruidas. Si yo fuese levantado, si yo fuera levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si usted quiere ser atraído por Jesús y ser libre de cualquier conexión negativa, mire la cruz, porque su amor es más fuerte que todo. Su amor nos atrae, caemos en la cruz del Calvario rendidos y Él nos da su historia de victoria y de sanidad. ¿Okay? Que Dios los bendiga. Mañana continuamos con el taller. Vamos a terminar con una oración. Quiero pedir a un voluntario que ore, que pase al frente y nos despida con una oración. Vamos a ponernos de rodillas. Padre eterno, gracias por estar con nosotros en este congreso. Gracias porque a veces sentimos que las puertas del cielo se abren cuando podemos tener estas oportunidades y vislumbramos esas reuniones que tú debes tener preparadas para nosotros en el cielo, explicándonos el misterio de la cruz. Te rogamos que abras nuestro pobre entendimiento, hasta ahora tal vez entenebrecido, y te pedimos que nos ayudes a captar el impacto que esto puede tener en nuestras vidas y en la de otros. Te rogamos que aceleres todas las conexiones en nuestro cerebro para poder entender ese amor que todavía no entendemos. Que tal vez hayamos pasado muchos seminarios, muchos sermones, y estemos todavía aquí, luchando con toda esta carga, Señor, que cada uno conoce en su corazón. Te rogamos que no sea una frase prefabricada, que la podamos
decir y repetir, pero que realmente podamos poner nuestros dolores, nuestras heridas a los pies de esa cruz y mirar a ese Salvador. Y no solamente verlo crucificado, verlo en gloria, verlo como vencedor y que también Él está dispuesto a darnos la victoria. Gracias por esa seguridad. Te ruego que podamos hacer nuevas conexiones neuronales, que podamos usar esos nuevos caminos por donde Satanás no pueda filtrarse con esos pensamientos negativos. Ayúdanos a trabajar sobre eso. Ayúdanos a tener nuevos pensamientos, nuevas aspiraciones, donde Él pueda ser derrotado en el campo de batalla de la mente. Gracias por estos temas. Gracias por la bendición de tener a Gerardo aquí y a todos los otros oradores. Y te ruego que nos acompañes a recordar, a no ser oidores olvidadizos de estas palabras. Ayúdanos porque sabemos que esto es una guerra y cada vez se intensifica más. Y que el enemigo es tan astuto y que tiene muchas armas a su disposición. Y lamentablemente nosotros muchas veces le damos la prioridad a él y a sus mentiras. Te ruego que nos ayudes a detectar esas mentiras, a poder tener un botón rojo que nos diga alarma cuando las empezamos a creer. Líbranos del mal, Señor. Amén. Y acompáñanos. Y gracias por todos estos temas. Te ruego una bendición para todos aquellos que están descubriendo estas verdades y también para los que tal vez estemos redescubriendo todo esto. Ayúdanos a todos porque todos tenemos necesidad de ti. No importa cuántos años hace que conocemos el Evangelio, todos te necesitamos. Gracias por tu amor y porque sé que tú nos haces más que vencedores. Amén. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.